Hola, buenos días. Bueno, en un principio, intentando volver a una cierta normalidad todos nosotros, con lo cual, es de agradecer también el compromiso que habéis adquirido y el interés en estar hoy aquí con todos nosotros. Como os ha comentado la doctora Campos, este primer bloque va referido al concepto de espondiloartritis. He intentado definir la charla intentando transmitiros unos mensajes lo más claros, concisos y específicos posibles, ¿vale? He querido evitar datos muy farragosos, más de especialistas. He intentado dirigir la charla un poco hacia vosotros, hacia tener conceptos claros de lo que es la enfermedad y básicamente luego de cómo manejar e intentar intuir en vuestra consulta a un paciente con espondiloartritis y podernos derivar de la forma más precoz posible. Mirad, el concepto de espondiloartritis engloba un grupo muy heterogéneo de enfermedades sistémicas autoinmunes del aparato locomotor, con un común denominador clínico, que es el dolor axial inflamatorio. Ese es el concepto clave, ¿vale? Si nos tuviéramos que quedar con una frase, es esa: dolor lumbar inflamatorio. Luego, obviamente, vamos a intentar definir y aquilatar ese concepto. Dentro de esa gran familia tenemos básicamente 5 subgrupos de enfermedades, como veis reflejados en esta diapositiva. Una es la espondilitis anquilosante, que posiblemente sea el paradigma de enfermedad dentro de esta gran familia de las espondiloartritis, y cuyo concepto primordial o clínica primordial es ese dolor lumbar inflamatorio. Luego tenemos la artritis psoriásica, que dentro de la familia posiblemente la podríamos considerar el paradigma de enfermedad inflamatoria periférica articular. Luego tenemos el concepto de las espondiloartropatías reactivas, lo que antes se conocía como síndrome de Reiter, que son espondiloartropatías que aparecen en el contexto de, sobre todo, enfermedades infecciosas genitourinarias o digestivas, en el contexto de procesos infecciosos, sobre todo por bacterias gram negativas. Luego tenemos las artropatías asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, como pueden ser básicamente el concepto de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y luego tenemos un relativo concepto novedoso, aunque ya en los últimos años se ha manejado bastante este concepto dentro de la reumatología, que es la espondiloartropatía axial no radiológica. Como concepto muy básico para vosotros, transmitiros que básicamente son pacientes con una sospecha de espondiloartritis, pero que no tenemos criterios, sobre todo de imagen, definidos de daño estructural o de edema óseo. Como os he comentado, básicamente estos son 5 subgrupos de enfermedades. La característica clínica común es el dolor lumbar inflamatorio, que ahora luego lo definiremos y lo acabaremos de aquilatar, junto con hallazgos de imagen específicos de sacroilitis, o sea, de inflamación, de edematización, de erosión y desestructuración de saco ilíacas, y o presencia de sindesmocitos a nivel vertebral. Adicionalmente, como concepto general, también son enfermedades en las que suele existir una agregación familiar, es decir, son enfermedades más prevalentes si el paciente presenta un familiar de primer grado diagnosticado de una espondiloartritis. Como concepto general, también son enfermedades asociadas al antígeno de histocompatibilidad B27, sobre todo en el contexto de pacientes con espondilitis anquilosante. En pacientes con artropatía psoriásica, por ejemplo, el B27 no está tan correlacionado con esta patología, a no ser que el paciente tenga una afectación axial, lo que se considera una artropatía psoriásica mixta. Luego también, como os he comentado, son conceptos de enfermedad ligados a procesos infecciosos, básicamente por bacterias gram negativas. Hay una afectación de entesis. El concepto de entesis es relativamente importante en este grupo de enfermedades como concepto global de espondiloartritis. Simplemente os lo voy a referenciar de forma muy sencilla. Incluso muchas veces la entesitis, que como todos sabemos es la inflamación de la inserción del ligamento del tendón en la estructura ósea de la articulación, suele ser incluso a veces el primer síntoma del proceso espondiloartrítico. Se sabe fisiopatológicamente que a nivel de la entesis, cuando se produce esa inflamación, se obtiene mucha prostaglandina 2.
Por eso, por ejemplo, la mayoría de entesis suelen responder bastante bien a antiinflamatorios. En este concepto fisiopatológico de una perpetuación del proceso inflamatorio, lo que hace el aumento de prostaglandinas de forma local es producir procesos de neovascularización en esa zona, en el foco inflamatorio. Y eso, a su vez, lo que hace son fenómenos migratorios de neutrófilos y de interleuquina 17, ¿vale? Al aparecer en este contexto fisiopatológico la interleuquina 17 también se correlaciona con un feedback inmunológico de la interleuquina 12-23. Por eso, precisamente, los tratamientos con terapias biológicas de inhibidores de interleuquina 17 o de 12-23 son especialmente eficaces en este contexto de la entesitis en pacientes con espondiloartritis. Y luego también tenemos la afectación periférica, la afectación articular de artritis periférica, que como concepto general comentaros que básicamente son conceptos de oligoartritis y de predominio en miembros inferiores, o sea, afectación básicamente de caderas, rodillas y tobillos. Como conceptualmente, como clínica global, es lo que os he comentado ahí. Nos vamos a encontrar hipotéticamente frente a un paciente con un dolor lumbar, un dolor axial inflamatorio, básicamente de predominio lumbosacro y de características inflamatorias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente va a ser un paciente que nos vamos a encontrar con un dolor continuo, insidioso, permanente, que muchas veces es definido como un bocado o como un mordisco que el paciente refiere en la zona del sacro, que no depende de actividades laborales o actividades físicas, que incluso en ese contexto mejora y que suele empeorar con temas de reposo. Es un dolor que incluso a veces al paciente le llega a despertar por la noche y a veces sí que hay pacientes que lo explican también como que llegan a explicar que tiene un dolor alternante en nalgas, ¿vale? Que eso es bastante característico. El dolor, como os he comentado, en las nalgas es referido como un dolor en la zona sacra, como una sensación de bocado y que se irradia hacia el glúteo. Adicionalmente, como concepto general clínico, como os he referido, también tenemos el concepto de la afectación articular periférica, la oligoartritis, la entesis y luego contextos clínicos de pacientes con psoriasis cutánea, con enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn/colitis ulcerosa, incluso pacientes con afectación ocular con antecedentes de uveitis anterior. Como os he referenciado anteriormente, posiblemente el paradigma de las espondiloartritis sea la espondilitis anquilosante y, como os he comentado también anteriormente, es la patología que más correlación tiene con el antígeno de histocompatibilidad. Evolutivamente, la enfermedad, frente a la perpetuación de la inflamación articular, acaba desarrollando evolutivamente también procesos de osteitis condral. Y evolutivamente el estadio final suele ser la anquilosis, sobre todo la anquilosis axial. Precisamente los que nos dedicamos a este tipo de patologías, lo que intentamos evitar es precisamente el estadio evolutivo final, que es la anquilosis, que es el daño estructural establecido, porque a partir de esa situación esos procesos de anquilosis son irreversibles y van asociados a una incapacidad funcional más o menos importante. Tener en consideración que la carga asistencial y clínica que sufre el paciente es importante, porque la mayoría de pacientes en este tipo de patologías debutan entre los 20 y 40 años, con lo cual su esperanza de vida es muy prolongada y si ya tenemos un daño estructural establecido, evolutivamente van a sufrir durante muchos años temas de discapacidad funcional. Este concepto también es importante. Cuando me planteé cómo enfocaros la charla desde la perspectiva de atención primaria, esto es importante. Quiero decir, en reumatología y para las enfermedades sistémicas autoinmunes, los reumatólogos, indistintamente en nuestra consulta, solemos utilizar criterios diagnósticos y criterios de clasificación, que son criterios definidos tanto para temas de ensayos clínicos de investigación como práctica clínica habitual. Pero desde un punto de vista formal, y sobre todo para vosotros, como médicos de atención primaria, son criterios que incluso a veces son hasta antagonistas, y eso es lo que voy a intentar referenciaros. Básicamente, los criterios diagnósticos están establecidos con el objeto de poder aplicarlos a pacientes de forma individual. Y el objetivo último de esta situación sería el poder diagnosticar a estos pacientes en una etapa lo más precoz posible.
Con lo cual, un criterio de diagnóstico en el contexto de espondiloartropatía tendría que ser un criterio clínico que nos permitiera una alta sensibilidad. Es decir, a vosotros, como especialistas en atención primaria, os interesaría, dentro del gran pool de pacientes que tenéis, poder abarcar a la mayor parte de esos pacientes con cierta sospecha, derivarnos a nosotros y nosotros hacer un proceso discriminativo. Por eso os interesaría un criterio diagnóstico con una alta sensibilidad. En cambio, la parte de la espondiloartritis vista desde el punto de vista del reumatólogo, a mí me servirían más específicamente criterios de clasificación. ¿Por qué? Porque el criterio de clasificación básicamente va objetivado con el fin de establecer un diagnóstico, en este caso, entre un paciente con una espondiloartritis de un paciente que pueda tener otro proceso inflamatorio sistémico autoinmune del aparato locomotor. Básicamente, los criterios de clasificación como concepto general se establecen para establecer grupos homogéneos de pacientes, porque son criterios que se utilizan en contexto de investigaciones clínicas, de ensayos clínicos y de estudios epidemiológicos. ¿Vale? Entonces, básicamente yo como reumatólogo, mi cohorte de pacientes es una cohorte de pacientes más específica. Entonces, a mí me interesa tener ese criterio, que no es tan sensible, pero es más específico, ¿vale? Para obtener una situación clínica de mayor discriminación de ese tipo de pacientes. Con lo cual, para vosotros sería la antítesis de lo que os estoy planteando. Para vosotros unos criterios de clasificación no servirían. ¿Por qué? Porque vosotros en vuestra consulta vais a tener un mayor porcentaje de patología lumbar mecánica y degenerativa frente a sospechas de espondiloartritis. Entonces, no os interesa criterios de especificidad, sino mayores criterios de sensibilidad. Este paradigma, sobre todo de buscar un diagnóstico precoz, empieza a instaurarse a nivel de sociedades científicas a principios de la década de los años 2000. El concepto de espondiloartritis empieza a cambiar, básicamente porque los criterios diagnósticos de clasificación, sobre todo de clasificación, habían hasta ese momento, no tenían la capacidad de discriminar de forma precoz a los pacientes con una espondiloartritis. Básicamente iban dirigidos a pacientes que evolutivamente ya habían desarrollado la enfermedad y los querían clasificar. Esta concepción más global de un diagnóstico precoz, junto a la evidente mejoría que se obtiene a través de pruebas complementarias de imagen, que nos permiten, por ejemplo, a través de la resonancia magnética nuclear de alta especificidad, conseguir diagnósticos de imagen mucho más precoz, hace que exista un replanteamiento general a partir de esta década de criterios de clasificación. A partir de esa situación, en el año 2009, el grupo ASAS, que es la Sociedad Científica Internacional, los grupos de estudio de espondiloartritis, cambian los paradigmas o el concepto de diagnósticos de clasificación. En ese contexto, básicamente, el objetivo que van a pretender ellos es obtener unos criterios que nos permitan, de una forma más fácil, intentar diagnosticar de forma más precoz estos pacientes y aunar estos criterios clínicos junto con criterios de imagen, ¿vale? Porque nos van a ayudar mucho a obtener datos reales, evidentes, de daño estructural ya evolucionado, pero sobre todo más incluso preclínico. Pues a partir de esta situación se establecen dos subgrupos de pacientes con espondiloartritis. Aquellos que presentan un predominio de clínica axial y aquellos que presentan un predominio de clínica articular. Ya os he comentado que estos criterios de clasificación vosotros no los vais a implementar en vuestra clínica, pero sí que os van a dar una orientación diagnóstica bastante exacta del concepto de paciente con espondiloartritis y por eso os los voy a comentar. Mirad, luego vienen dos diapositivas específicas con los diagramas, pero como concepto general es esta diapositiva. En el subgrupo axial, según criterios ASAS establecidos, como os he comentado y publicados en el año 2009, un paciente se puede clasificar si presenta un dolor lumbar de más de 3 meses de evolución y el paciente inicia la sintomatología antes de los 45 años. Estos son los dos criterios de entrada para valorar un paciente con sospecha de espondiloartritis axial. Inicio de la sintomatología antes de los 45 años y dolor lumbar de más de 3 meses de evolución. Adicionalmente, a estos dos criterios esenciales de entrada se coexisten diferentes alternativas. Una es la existencia de una sacroileitis,
evidenciada mediante una técnica de imagen, básicamente una resonancia magnética nuclear de alta definición, y al menos que el paciente presente un criterio clínico de los 11 que la propia sociedad establece y que luego os voy a comentar. Y la otra rama de diagnóstico es que si no tenemos un criterio diagnóstico de imagen o un hallazgo de imagen compatible con esa situación, el paciente al menos tiene que ser B27 positivo y presentar al menos 2 de los criterios clínicos establecidos. Y luego para el subtipo periférico, el grupo ASAS establece como criterios indispensables de entrada la presencia o la existencia de una artritis, de una entesitis o de una dactilitis, criterios de entrada, y adicionalmente que el paciente presente una o dos de las referencias clínicas que ahora os voy a comentar. Como concepto general os he puesto ahí que los criterios de sensibilidad y especificidad son bastante altos y en un principio tiene una validez internacional referenciada. Vale, este es el diagrama del subtipo de paciente axial. ¿Vale? Esto es mucho más recreativo visualmente. Como os he comentado, criterios sine qua non de entrada, edad de inicio de la sintomatología por debajo de 45 años y dolor lumbar de más de 3 meses de evolución. Si nos vamos a la rama de la imagen, deberemos de tener adicionalmente un estudio de imagen compatible con una sacroileitis y al menos una de las características clínicas que veis referenciadas en el centro de la diapositiva. Las referencias clínicas son dolor lumbar inflamatorio, presencia de artritis, inflamación periférica, presencia de entesitis, talón. Es muy típico que el paciente te explique que cuando lleva un rato sentado y se levanta, esos primeros movimientos tiene un dolor bastante invalidante a nivel de aquileo. Luego la presencia de uveitis en su historia clínica, de dactilitis, de psoriasis, de enfermedad inflamatoria intestinal, cronocolitis. Una característica también que suele ser bastante premonitoria es una respuesta relativamente eficaz a la sintomatología en relación con el uso de antiinflamatorios no esteroideos. El tener un antecedente familiar de primer grado con espondiloartropatía, B27 positivo o PCR elevada, ¿vale? Teniendo al menos una de esas características con un dato de imagen, el paciente ya es clasificado como una espondiloartritis. Y luego nos vamos a la rama de la derecha, paciente que no tenemos un hallazgo de imagen compatible con una espondiloartritis. En ese concepto, como os he comentado antes, el paciente debe de tener como criterio de entrada B27 positivo y al menos 2 de las características clínicas que os he acabado de referenciar. Y estos son los criterios de consenso ASAS en el contexto de una sospecha con espondiloartritis con afectación periférica, ¿vale? Recordar, criterio de entrada, artritis periférica, entesis o dactilitis. Y adicionalmente nos vamos por la rama de la izquierda que pueda presentar una de esas características clínicas, uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intersticial, una infección previa, sobre todo en el contexto de gastrointestinal o genitourinario y un B27 positivo. Y si no, nos vamos a la rama de la derecha, artritis, entesitis y dactilitis o al menos también alguna de esas referencias clínicas que os he comentado, ¿vale? Estos son criterios consensuados, son criterios relativamente sencillos y que solemos utilizar nosotros habitualmente en nuestra práctica clínica habitual. ¿Cuál es la importancia de todo esto o el hecho de referenciaros hoy esta charla? Es porque el diagnóstico precoz es fundamental en este concepto de enfermedad. Como concepto general, en todas las enfermedades sistémicas autoinmunes del aparato locomotor, el diagnóstico precoz es fundamental. Básicamente porque os he comentado que lo que tenemos que intentar evitar es la perpetuación crónica de la inflamación y, en consecuencia, la aparición evolutiva de daño estructural. Se sabe que evolutivamente los primeros 10 años desde la aparición de la primera sintomatología es fundamental en este contexto clínico. Básicamente porque lo que se pretende y el objetivo primordial es que durante las etapas más precoces de la enfermedad y que el paciente todavía no esté diagnosticado, no acabe produciendo una anquilosis. Esa situación ya no la vemos tanto en las consultas de primaria, en las consultas de especializada. Pero sí que es verdad que hace años muchas veces veías espondiloartritis que eran remitidas como primera y el paciente ya presentaba una anquilosis evidente, ¿vale? Eso sí que es verdad que evolutivamente en los últimos años esa percepción
ya no la tenemos en las consultas de reumatologías, pero ha existido esa situación. Entonces, precisamente tenemos que evitar ese. Y ese es el concepto de diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque al final el diagnóstico precoz también nos va a permitir a los reumatólogos como especialista utilizar el concepto de ventana de oportunidad terapéutica. Es decir, la implementación de terapia biológica ha sido un gran avance en este contexto de espondiloartropatías y para el paciente supone un salto cualitativo fundamental desde el punto de vista terapéutico, porque son fármacos que son capaces de detener evolutivamente la progresión de la enfermedad y, obviamente, como os he comentado, evitar ese daño estructural a largo plazo. Y luego también es interesante en este contexto clínico no solo el tema terapéutico, que obviamente es parte fundamental, sino también hacer una cierta concienciación de medidas higiénico-dietéticas al paciente. Normalmente es paciente joven y es paciente donde se le tiene que intentar inculcar como concepto y calidad de vida que lo tiene que tener asociado a actividad física, ¿vale? Se sabe que todo deporte aeróbico que facilite y aumente tono muscular y facilite todo el tema de la flexibilidad de columna, evolutivamente en este contexto clínico los pacientes también responden mejor, tienen menos sintomatología, muchas veces la enfermedad la puedes controlar con dosis menores de terapia biológica y menos consumo de antiinflamatorios no esteroideos. En este contexto, obviamente, vosotros sois parte fundamental, sois el pilar fundamental de esa definición de diagnóstico precoz. Y para vosotros, el dato clínico clave, fundamental, como criterio de diagnóstico, tiene que ser el concepto de dolor lumbar inflamatorio, ¿vale? Esto es fundamental y estas son las tres palabras que nos tenemos que quedar con esta charla. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar o qué criterios consensuados hay a nivel internacional de lo que podemos considerar un dolor lumbar inflamatorio? Bueno, en esta diapositiva os he referenciado 3 de los criterios internacionales que se han utilizado durante los últimos años para definir de una forma lo más precisa y exacta posible qué podemos entender por dolor lumbar inflamatorio. Si nos tuviéramos que quedar con una diapositiva de la charla, esta es la que os interesa a vosotros, ¿vale? El concepto del dolor inflamatorio. Entonces, del dolor lumbar inflamatorio. Os he traído 3 parámetros de determinación de la sintomatología. Tenemos la escala de Kalin y colaboradores, que es una escala clásica, igual que la del medio, la de Ruwailit. Y básicamente Kalin lo que establece es edad de inicio de la sintomatología en paciente por debajo de los 40 años, un dolor lumbar de más de 3 meses de evolución, el indicio insidioso, cronificado, que realmente al principio tampoco le interfiere tanto en su calidad de vida y en sus actividades de vida cotidiana, pero es un dolor persistente y ahí lo tiene, en la zona lumbosacral. Es un dolor que va asociado muchas veces a una rigidez matutina cuando se levanta por las mañanas y es un dolor que clínicamente mejora con la actividad física. Si el paciente de esos 5 criterios cumple 4, en un principio es un dolor lumbar inflamatorio y en ese contexto clínico debería ser referenciado de forma preferente al reumatólogo. Los criterios de Ruwailit son los siguientes: rigidez axial matutina de al menos 30 minutos, mejoría del dolor con el ejercicio y no con el reposo, es un dolor lumbar que le despierte incluso por la noche en el segundo ciclo del sueño y es un dolor alternante en nalgas. Si de esos 4 criterios o especificaciones clínicas el paciente cumple al menos 2, en un principio hay sospecha evidente de la situación clínica. Y luego tenemos los criterios ASAS, que posiblemente son los que internacionalmente más se han consensuado y más se utilizan en práctica clínica habitual. Entonces sería edad de sintomatología por debajo de los 40 años, inicio del dolor insidioso, mejoría con ejercicio, empeoramiento con reposo y dolor nocturno. Si de esos el paciente cumple 4 de los 5, hay una alta sospecha de dolor lumbar inflamatorio y debe ser derivado al servicio de reumatología. Y no he podido al final evitar meter esta diapositiva porque tiene su razón de ser. Como os he comentado, dentro de las espondiloartropatías, otra enfermedad muy prevalente y posiblemente la referencia en el contexto de afectación articular periférica es la artropatía psoriásica, ¿vale? Como vosotros sabéis, aquí tenemos una unidad multidisciplinar específica de este tipo de patología y trabajamos específicamente en este campo.
Este es el famoso, entre comillas, PURE4, que es un cuestionario de screening que utilizamos en las unidades multidisciplinares, sobre todo por parte del dermatólogo, ¿vale? Porque en este contexto clínico y nuestro principal suministrador de pacientes con artropatía psoriásica es el dermatólogo. Entonces ha habido un consenso internacional y hay una validación nacional de este cuestionario para que el dermatólogo en apenas un minuto, minuto y medio tenga la capacidad de realizar estas 4 preguntas al paciente que tiene con psoriasis cutánea y en ese contexto clínico, si al menos una de estas preguntas es positiva, de enviarlos al reumatólogo, ¿vale? Estas 4 preguntas, como veis, van referenciadas específicamente cada una a uno de los 4 subdominios de afectación articular del paciente con artropatía psoriásica. Afectación axial, periférica, entesitis y dactilitis. Y estas son las 4 sencillas preguntas. Signos sugestivos de dactilitis. ¿Ha tenido usted alguna vez dolor o hinchazón que afectase a todo el dedo de una mano o de un pie? La siguiente pregunta hace referencia al tema de la entesis, al subdominio de la entesis. ¿Ha tenido o notado usted alguna vez dolor en el talón al ponerse de pie por la mañana? Luego tenemos el subdominio referenciado a la afectación axial. ¿Ha tenido usted dolor en el glúteo derecho o izquierdo al mismo tiempo o por separado? Y luego tenemos la pregunta referenciada al subdominio de articulación periférica. ¿Ha tenido alguna vez hinchazón o dolor en las articulaciones de manos, pies, rodillas o tobillos? Entonces, esto, como veis, es un cuestionario muy sencillo, ¿eh? Y se está potenciando mucho en las unidades multidisciplinares. Y yo creo que también que como referencia clínica para vosotros también sería interesante en el paciente que podáis tener en vuestra consulta con psoriasis cutánea. El paciente con artropatía psoriásica, la mayoría de ellos son incapaces de correlacionar que el problema que tienen en la piel está relacionado con el problema que tienen cuando caminan en el talón, o el dolor que tienen en la espalda. El 99% no pueden correlacionar clínicamente esas dos situaciones. Entonces, es fundamental en ese contexto, vosotros también desde atención primaria, ser un poco proactivos en la búsqueda de este concepto clínico articular. Como conclusiones, las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades, como os he comentado, del aparato locomotor y básicamente el común denominador clínico es la afectación lumbar inflamatoria. Es el síntoma clave y es el síntoma que os tenéis que quedar vosotros como percepción de criterio diagnóstico por vuestra parte. Y luego a nivel nuestro también somos valedores en práctica clínica habitual de los criterios internacionales de consenso ASAS, básicamente porque nosotros trabajamos en unas cohortes de pacientes más específicas y estos criterios de clasificación a nosotros también nos ayudan para poder definir y aquilatar mejor al paciente con espondiloartritis. Y esto es un poquito lo que yo os quería comentar. Gracias.